lucha con firmeza para conservarla. Estamos de vuelta en Habla el Pueblo y siendo este un tema tan intenso, tan interesante, le vamos a dedicarle el último de segmentos del programa Habla el Pueblo. Entonces tenemos, Pedro, un tema de la primera dama que acompaña de alguna manera. Tú, Harold, querías decir algo. Sí, no, me quedé con la intención de responder a esto que dijo Julio Garrido Bainate, hijo del poeta Julio Garrido Malaver, sobre lo que ha pasado la última semana con Nadine Heredia. La prensa del poder fáctico, por decirlo así, nos ha tenido prácticamente distrayendo con el tema de Acuña. Todo el mundo ha estado sobre Acuña, si plagió o no plagió, los nuevos plagios de Acuña, pero sin embargo dejó que pase desapercibido esto de la prueba grafotécnica a la que se vio sometida la primera dama, a la que prácticamente fue obligada a ir porque la primera dama puso todos los peros, habeas corpus incluido para 13 personas para no acudir. Y ella ha intentado incluso mentir a los peritos. Dicen que ha habido simulación de que quería hacer otra letra, pero finalmente los peritos dijeron de que no, o sea, esa era la letra. Entonces, ahí hay un escándalo que no ha tenido la réplica que ha merecido tener, porque estamos hablando de la esposa del mandatario, que ha pretendido burlarse de la justicia, porque estoy seguro, esas agendas sí configuran algunos delitos. Ahí hay números de cuentas, hay nombres, hay número de transacciones, hay más datos de lo que al Poder Judicial le mereció para poder acusar y tener preventivamente preso a Goyo Santos y a una serie de funcionarios que estuvieron en el gobierno. Eso es cierto, de ¿no? Catamarca. Con lo que le han encontrado a la señora Nadine, a Goyo ya le habrían puesto una soga al cuello, creo yo. Sí, pero también hay que comentar, estuve en el centro hoy día y hace poco tiempo y me he quedado sorprendido de ver a tantos jóvenes muy jóvenes, protestando frente al Jurado Nacional de Elecciones. Y allá hay dos hechos. Uno que tiene que ver con errores menores que ponen en juego un registro, una candidatura, y otro hecho que ya es el tercer calco y copia, esta vez ya no parcial, sino completo, de un texto, de un libro. Entonces ahí viene la reflexión de fondo, ¿dónde están las autoridades para hacer que las cosas se pongan en su sitio? Entonces, es decir, ¿hasta qué punto, lo que acabas de tú comentar, podemos aceptar que la justicia no sea igual para todos? ¿Debería permanecer aún la imagen o la figura de la primera dama, o es que ya es el tiempo de decir, señor, hemos elegido un funcionario que es el administrador del país y no hemos contratado a una familia? Lo que pasa es que esa legitimidad que tú le otorgas es la legitimidad que tú le estás otorgando. O sea, la población en sí cree que la primera dama tiene cierto poder, ¿no? Y de repente lo puede tener, pero porque con su esposo, dentro de 4 paredes, pero no debe ser un poder político. Lo que sucede es que hemos desconfigurado esta figura de compañera del presidente. Disculpa que te interrumpa, Harold, es verdad, pero no solamente eso, sino que ante la fragilidad de nuestro gobernante, vemos que la señora Heredia, de forma inteligente, termina administrando todo el entorno, crea canales, puentes con nuevos actores que finalmente ella les prende la luz o les pone ámbar o roja de acuerdo a la complacencia de cada uno de ellos, ¿no? Ahora, no olvidemos que este es la presunción de inocencia asociada a la primera dama se licúa completamente con este gobierno. O sea, acá hay la presunción por delito de no saber el origen de 8 millones de dólares que se terminan gastando en una campaña que se dice algunas vienen de Venezuela, que se dice algunos vienen del Brasil. Ahí hay un caso, la presunción de inocencia es muy frágil después de este gobierno. Bueno, hay también esta investigación que está en Brasil, y el famoso Lava Jato, que no está teniendo incidencia importante en el debate electoral, y allí evidentemente también hay vinculación con financiamientos que han tenido que ver con la campaña anterior. Entonces, a mí me parece muy importante priorizar las cosas, ¿no? Y saber distinguir de lo que son faltas de lo que son delitos. En el Perú tenemos que acabar con aquella frase tan dura de Manuel González Prada que decía, si
me someten a un proceso en el Poder Judicial por haberme robado las torres de la Catedral de Lima, corro a esconderme antes de someterme a un fallo de la justicia peruana. O sea, el argumento de González Prada fue durísimo, porque no hay una confianza en que la justicia existe. Bien. Aló, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Le escuchamos. Brevemente, por favor. Aló, buenas noches, le escuchamos. Bueno, vamos a hacer algunas coordinaciones para retomar esa llamada. De primeras damas y primeras damas, sin embargo, en los últimos, entre la década de los 90, tuvimos dos primeras damas, bisagra, por llamarlo de alguna manera, la señora Iguchi y la actual candidata, Keiko, la señora Keiko, ¿no? Ambas representantes de dos momentos de la dinastía de los Fujimori. Susana Iguchi, que acompaña a este expresidente de la Asamblea Nacional de Rectores, que pretendió la presidencia y ganó, apoyándolo en todo, ¿no? Era la típica esposa japonesa muy pendiente de su esposo, que le puso todo lo que tenía a su disposición para que este señor triunfe en su campaña. No, comprometió su patrimonio Claro, familiar, familiar, exacto. para Porque era una financiar mujer la con campaña, caudales, ¿no? la campaña Sí, para- de su marido, ¿no? De su marido, es cierto. Y que finalmente, a los 2 años, o al año y medio, se vio traicionada por y que incluso fue sometida a torturas. Torturas que Keiko Fujimori niega, ¿no? Y que ella ha sido testiga de que en realidad sí han sido perpetradas esas torturas. Lo simpático es de que Susana Iguchi, una mujer de temple, no se quedó haciéndose a la víctima, sino que se puso a combatir a Fujimori. Incluso fue candidata del Frente Independiente Moro De hecho, fue congresista. Caballero, si Exacto. me permiten, tenemos llamadas del público. Buenas noches, gracias por llamarle, estamos escuchando. Aló, buenas noches, le escuchamos. Buenas noches. Adelante, por Soy favor. Alexandra, llamo de Miraflores. Tenía una percepción de que en el caso de Nadine Heredia y de Ollantumala, ambos tenían familias con afán político y que ahí venía una diferencia con otras primeras damas, porque como las dos familias tenían una competencia política, han estado, digamos, compitiendo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, señor. Sí, adelante, le escuchamos. Un comentario. Hace rato está llamando sobre respecto que los candidatos. Anoche está viendo en ese canal de Exitoso, una periodista comentaba sobre candidatos que están presentando, todas las universidades particulares que están financiando. No sé si ustedes eran enterados, ¿no? Porque anoche estaba hablando una periodista y estoy comentando. En Keiko dice que está en una universidad particular, no sé qué universidad, no me acuerdo. Y también está presentando Solidaridad también, una universidad particular prácticamente. Usted dice, ¿quiénes financian a los candidatos? Sí, están presentando, dice que todas las universidades particulares están haciendo su campaña. Ok, muchas gracias. Bueno, nosotros hemos hecho más de un programa sobre el tema, sin embargo, evidentemente vamos a seguir poniéndole los reflectores al tema. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Ok. Harold, Sí, no, y ahora, tú estás en un tema y se ha presentado Sí. así como la segunda parte del mismo, ¿no? sí, para cerrar la idea de Pedro Gamio, ¿no? Tenemos este caso de escándalo en Brasil que compromete capitales peruanos y que ¿por qué no se toca? No se toca porque uno de los grandes socios de estos empresarios brasileños es Graña y Montero, que son prácticamente quienes manejan la economía en el Perú. Los que le paran hoy a muchos candidatos. Los que le paran hoy a muchos candidatos. Entonces, por ahí tienen cuidado de no comprometerse con ellos. Y esto me lleva a pensar, me lleva a otra reflexión, ¿no? El caso de que llegue un presidente con primera dama pero la extranjera. responsabilidad penal es individual y yo creo, honestamente, que por ahí no va el tema. El tema va más que nada en si ha habido favores políticos o preferencias no muy santas en A o B proyectos. Y allí, por ejemplo, el Perú está siendo testigo de toda esta investigación al expresidente Toledo, que todavía no se define, no se termina de resolver, pero donde hay sumas importantes de dinero que no se sabe de dónde vienen. Entonces, el tema de fondo es que hay responsabilidades personales
que tienen que salir a luz para la salud de la República, porque necesitamos tener hombres probos. Hoy día la gente tiene un profundo descrédito de la política y quiere renovación. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo. Porque están las cosas caminando mal. Yo estoy de acuerdo con lo que dices y es verdad, o sea, la responsabilidad penal debería ser personalísima, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo en eso. Pero cuando estamos hablando de licitaciones para obras públicas, lamentablemente en un país como este, en el que la meritocracia y esos funcionarios probos son muy escasos, digo escasos porque los hay algunos, entra a tallar otro tipo de factores, entra a tallar ya temas que tienen que ver con la corrupción directamente, que comprometa a funcionarios, porque para ganar una obra pública tienen que pagar coimas, tienen que pagar el famoso diezmo, y entonces ya eso va más allá de la responsabilidad Víctor personal. Raúl. Es importante en ese caso, bueno, un poco recuperar la historia reciente y recordar que muchos de estos consorcios que vienen de capitales brasileros tienen alianzas estratégicas con el principal grupo comercial mediático que tiene el Perú, ¿no? Yo creo que un poco la campaña ha servido más que para incidir sobre las denuncias que en otros países empiezan a destapar los grandes problemas de corrupción. Están Aquí han investigando servido- al expresidente Lula. Es verdad. Por primera vez en la historia estamos viendo un caso donde el propio expresidente Lula, que todo el mundo consideraba intocable, ya hay 2 cargos graves que están en este momento la apertura del proceso de investigación y su entorno cercano ya tiene un nivel de detención o de proceso penal abierto. Pedro, Sobre lo pero que es en plantean, Brasil, ¿no? Víctor Raúl, me Quiero- permites, quiero si me volver permites. un poco, sí. En este escenario, claro, vemos la investigación que se le hace al presidente, o al expresidente Lula, a la señora Rousseff, pero las parejas, la familia, los eso. entornos, ¿cómo coadyuvan A eso quería- a que este fermento se A esa vuelva reflexión peligroso? quería llegar, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos candidatos que están ahorita en campaña, en ese momento, que tienen, por ejemplo, Guzmán, a la esposa que es extranjera, ¿no? A PPK, que tiene a la esposa que es norteamericana. Tienes a Keiko, que tiene al esposo norteamericano. Entonces, yo no sé, así suene conservador, hasta qué punto que el corazón de un hombre esté con un pie en otro país pueda concentrarse en trabajar realmente concentrado en su país, ¿no? Eso sí me parece excesivo. Es probable O sea, que sí. hemos tenido grandes hombres en el Perú que han tenido esposa de otro país hermano en la región o de otro país del mundo. La calidad humana no tiene una nacionalidad. La calidad humana uno la encuentra y la relación de pareja depende de valores y de amor, ¿no? Yo creo que esa disquisición me parece, yo no la comparto, pero sí debo ¿Xenofóbica decir... te parece? No, yo no quisiera calificarlo, quiero ser cortés, pero sí decirle a nuestro amigo que uno cuando saca adelante una pareja, lo que debe pensarse esencialmente es en dar lo mejor de uno mismo y pedirle eso a la esposa, pero que sea extranjera o que sea peruana no la hace más ni Es la verdad, disminuye, Pedro, ¿no? Es verdad. También es cierto, no podríamos caer en la contradicción. Armando Villanueva del Campo estuvo casado con una persona de nacionalidad chilena. La contradicción mayor sería si finalmente Susana Iguchi, que era también peruana, pero de origen japonés, contribuyó en la construcción política de su esposo. Yo creo que ahí sí yo también concuerdo con Pedro sobre que lo personal hay un límite con lo público, ¿no? Y finalmente el elegido es el presidente de la República y sobre él reside la responsabilidad, ¿no?, de sacar adelante el país. Mira, yo estoy de acuerdo con Pedro también, lo que dice, pero me pongo en los parámetros que tenemos de estas 3 candidaturas a las que he mencionado. O sea, Keiko Fujimori, con todo el pasivo que tiene, de a quién representa, que tiene al papá preso y que tiene un esposo que tiene al papá prófugo de la justicia. Entonces, esa pareja sí me genera sospecha. Yo creo que la reflexión de fondo, y ahí sí me parece interesante, es si el Perú va a elegir a alguien que ha dado un sincero testimonio de decir que lleva una mochila muy pesada. Ese comentario tiene un ángulo positivo y un ángulo negativo. El positivo es que está sincerando que ha habido muchos problemas y muchos temas que vienen de atrás y que evidentemente se han ido dilucidando y que revelan que la corrupción, el abuso de autoridad, todos los que vimos de este gobierno tan largo que es la historia del Perú. Pero por otro lado... Pedro, sí, sobre eso, si me permites, hay un interrogante al respecto. ¿Por qué?
Sí, pues, ¿no? Uno puede tener una relación de pareja y puede casarse con una albana, una romana, y no hay problema. Sin embargo, el saber que el vínculo marital, ¿no?, es con una persona que tiene un pasaporte distinto, pueda crear el canal, el vínculo para que el dinero se vaya por otro lado y luego a la hora de cuadrar cuentas diga, ah, no, lo que pasa es que el señor o la señora tiene nacionalidad de otro lado y las leyes y la justicia en su país la protegen porque ya está allá. Jota, lo que tú afirmas es, claro, digamos, pensar bajo sospecha, ¿no es cierto? Lo cual no siempre yo pienso que es positivo, pero en el caso que yo te refería y que Pedro estaba en desacuerdo, es precisando estas 3 candidaturas. O sea, cuando tienes a un Guzmán en carrera que no justifica de dónde vienen sus fondos, que cambia su discurso un día y al día siguiente te dice otro, de acuerdo a quien lo entrevista, entonces ese señor a mí sí me genera sospecha. Y que tiene una esposa que no la conocemos. Pero eso no es para censurar a la esposa. Claro que no, pero no tiene nada que ver. Pero tampoco Pero la historia reciente nos ha demostrado que las cosas están pasando. Pero no me permitiría poner en riesgo al país por eso. Eso no tiene nada que ver con los problemas de la primera preferiría dama. no correr el riesgo. Los problemas de la primera dama son de otro tipo y ahí creo yo que hay que ser ponderados. La señora Lucy, por ejemplo, que tú has mencionado, era una mujer de primera. Era una mujer que ha fallecido hace poco y que deja un recuerdo muy grato en la gente más humilde del Perú. Entonces, hay que tener allí una visión bastante equilibrada. Yo creo que lo importante es discutir las ideas y los argumentos y acabar con esto que es la reflexión de fondo. ¿Vamos a elegir a personas que tienen la mochila muy pesada o vamos a elegir a personas que tienen una línea de experiencia y testimonio limpia, una foja de servicio limpia? Pedro, si me permites. Aló, buenas noches, gracias por llamar, le escuchamos. Adelante, por favor. Aló, buenas noches, le escuchamos. Aló, buenas noches. Sí, adelante, por favor. Sabe que, bueno, mi opinión es la siguiente. Creo yo de que las parejas, sean presidenciales o no, son uno solo. Y debería el hombre o la mujer, una idea que es buena para el hogar o en este caso para el país, deberían de ser uno, ¿no? Obviamente que sin llevar para uno mismo, sin hacer algo corrupto o algo malo, ¿no? Ok, muchas gracias. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló. Sí, adelante, por favor. En la provincia de Cañete, para el tema de las damas del poder. En primer lugar, lo felicito por la programación que se está haciendo, porque es el único televisión acá en Cañete que se ve con transparencia de una forma imparcial. Esto es importante para el televidente porque no lo encontramos en otros canales. Verdaderamente, hoy en día nosotros nos damos cuenta que muy pocos son como ustedes. La pregunta muy buena que ustedes están haciendo y mi opinión acerca de las damas que hoy en día han sido otras en otro tiempo, es que verdaderamente la primera dama de este gobierno está haciendo quedar mal, principalmente a las primeras damas del Perú. Ok, muchas gracias. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló. Sí, adelante, Señores, por favor. El que le habla es Claudio Rivas San Juan de Villa María y yo quería sugerirle en este punto, por ejemplo, desde que tengo uso de razón, ningún precedente hizo tantos colegios en los pueblos lejanos como en provincias y en las serranías. Sí, adelante, lo escuchamos. El precedente que hoy en día está en la canasta, eso mucho por la gente pobre. ¿A quién se refiere concretamente, señor? Me refiero a que los políticos solamente están buscando hoy en día cómo llegar al poder y los cuales olvidar de los pobres. Muchas gracias, muchas gracias. Harold, tú tenías una argumentación. Sí, no, solamente para decirle a Pedro, con respeto, de que mi comentario no lo consideraba desequilibrado. Era precisando sobre estas 3 personas a quienes mencioné, y yo en ese sentido sí prefiero ser un conservador y no poner en riesgo al Perú y votar por cualquiera de estos 3 señores, ¿no? O 2 señores y señora. Yo quisiera decir una cosa que puede contribuir de alguna forma. Tenemos que enumerar que los grandes problemas de los entornos familiares, de las autoridades que son elegidas,
fundamentalmente se han dado con muchos problemas sobre los espacios que normalmente la política ocupa o los partidos políticos ocupan. Aquí vemos entornos familiares que determinan al presidente de turno, ¿no? Mientras la política formal y los partidos en sí son los que naturalmente proponen la política desde el partido, construyen programas de gobierno y generan los cuadros políticos que rodean y generan el entorno, pero no de la noche a la mañana. Por eso que ayer hablábamos aquí de la importancia que tiene debatir temas de interés nacional en espacios como el nuestro, donde podemos convocar a los candidatos a presidente, a vicepresidente y hacer directamente las preguntas, porque se están perdiendo tiempo valioso y a mí no me parece razonable que el Jurado Nacional de Elecciones fije una semana para el debate oficial. Es decir, una semana antes del día de las elecciones. Con 19 candidatos. Es una cosa absurda. Con 19 candidatos deberíamos aprovechar cada semana sobre temas distintos de interés nacional para que se vaya conociendo cuáles son sus ideas y cómo van a solucionar los graves problemas nacionales. Y creo que eso va a equilibrar en alguna medida lo que tú has comentado. Sobre campañas millonarias que no sabemos, porque los paneles que vemos, por ejemplo, en el candidato Calco y Copia, ahí es impresionante. O sea, existe un desequilibrio. La gente necesita conocer a todos los que están compitiendo y que haya confrontación sana y saludable de las ideas. Que ya que lo mencionas, no tiene primera dama en el caso que gane. Bueno, entonces vamos un poco centrando el concepto porque me gustaría llegar a una suerte de conclusión. ¿Qué hacemos con la figura de la primera dama? ¿La debemos reglamentar? ¿La desaparecemos? ¿Le damos rango constitucional? Ya con la experiencia que tenemos, Pedro, perdón, Harold, Mira, con la experiencia que tenemos, con este tipo de empoderamiento que se da personajes como Nadine Heredia, yo creo que sí, aunque suene también un poco exagerado o drástico, se debería de reglamentar. O sea, la primera dama, ya después del presidente, que se dedique a esto, y punto, y no más. Si no, vamos a tener... ¿Consideras que sí debería seguir existiendo la figura? No, es que es la compañera del presidente, o sea, siempre va a ser, digamos, la esposa de tu presidente, la esposa del mandatario, ¿no? El mandatario es el primer ciudadano de la nación, por decirlo así, entonces tiene su primera ¿No es una figura muy virreinal? Pero es parte de la investidura, pienso, ¿no? Pero cierro con algo más. Lo que tenemos que evitar es tener una primera dama que, como Nadine Heredia, vuelva después a ser elegida, no sabemos por quién, presidenta del partido que te gobierna. O sea, Nadine Heredia es la presidenta del Partido Nacionalista, es la que ha estado detrás de todo esto como una especie de prestidigitadora, poniendo a quien quiere, sacando ministros, sacando primeros ministros incluso, y esas cosas son las que no deberíamos volver a repetir, porque cuando ya las hemos visto y no prevemos... Esta sería una figura constitucional entonces. No sé si al punto de constitucional, pero debería reglamentarse. Creo que también deberíamos construir el marco legal en el que la figura de la primera dama deba moverse con límites, ¿no? Que la ciudadanía pueda directamente saber exactamente cuáles son los recursos económicos que tiene, hacia dónde los están orientando y de alguna u otra forma estar informados. Con respecto a los espacios que ha terminado manejando la primera dama, o alguna de las primeras damas que no vienen sus maridos de la política, por decirlo de alguna forma, creo que en ese caso sí son los partidos los que necesariamente tienen que hacer ese trabajo y terminar de construir el entorno de una persona que va a administrar el destino del país. Hacerte una pregunta ahí muy breve. Si tú pones una reglamentación que delimita mucho las funciones de la primera dama, porque no puede trabajar para un banco de pronto porque ponen en peligro los intereses de la nación, a lo mejor le limitas también el desarrollo económico de esta señora y estás limitando sus derechos civiles. Pedro, Víctor, ¿qué opinas? No, yo creo que la idoneidad de las personas, hay al final un límite en los reglamentos, en las leyes. Hay que darse cuenta de quién es quién, qué actividades ha desarrollado antes, la probidad de la persona y también un tema importantísimo. En los casos que estamos comentando, en un momento determinado, la primera dama tenía un pliego, tenía una partida presupuestal asignada. Después se la quitaron y finalmente en este gobierno todo lo que es primera dama está en el pliego del Presidencia de la República. Entonces, en pocas palabras, el presidente ha avalado el ejercicio de una función pública evidente por parte de su esposa. Víctor Raúl, 10 segundos de reflexión final. Bueno, finalmente nosotros tenemos que desde la calle, de forma concentrada,
poner en telejuicio de forma sostenida el papel de la primera dama. Más aún en este momento en el que por estrategia política posibles o posibles delitos son tapados por la campaña electoral. Yo creo que no debe desaparecer de la coyuntura ni de la explicación política lo que pasó con Nadine Heredia. Harold, 8 segundos. Que las compañeras o esposas de los candidatos miren la historia y traten de seguir el ejemplo de quienes han sido primeras damas, dignas de decir mujeres cabales, ¿no? Y aquí me dicen, como el presidente de la República es irresponsable, de acuerdo a la Constitución, quien debería responder es el presidente del Consejo de Ministros. Y en este caso no estamos viendo más bien esa relación de, en todo momento, asegurar que la primera dama cumpla su papel y no que termine siendo un poder en la sombra con decisiones ilimitadas. Esas cosas nos deben servir a nosotros en este proceso electoral para saber elegir. Muchas gracias, caballero, muchas gracias. Muchas gracias a nuestro público. Nos vemos el día lunes. Buenas noches. Lucha con firmeza.